¿Qué pasaría si descubrieras que el universo funciona bajo leyes invisibles y que un hombre fue elegido para presenciarlas todas? Este contenido relata las visiones de Enoch, quien vio desde el orden perfecto de la creación hasta la rebelión de los vigilantes. En breve, te revelaremos el impactante origen de los Nephilim, gigantes que alteraron la historia humana. En los abismos oscuros del universo, Enoch contempló a los vigilantes encadenados, seres que alguna vez fueron mensajeros celestiales y que ahora guardaban el juicio final en medio de desesperación y silencio. Aquellos que habían descendido a la tierra, seducidos por las hijas de los hombres, ya no eran guardianes, sino prisioneros de su propia transgresión. Sus hijos, los gigantes Nephilim, habían desaparecido físicamente, pero sus espíritus vagaban por la tierra como entidades malignas, causando destrucción y sembrando temor. ¿Puede un error cometido por seres que deberían proteger convertirse en una herencia de caos para toda la humanidad? Enoch, el escriba elegido, fue testigo de todo esto. Con tristeza en su corazón, entendió que el destino de los vigilantes no tenía marcha atrás. La voz de los ángeles que lo guiaban le recordó que los secretos del cielo habían sido revelados sin permiso, y que aquel conocimiento prohibido había alterado el orden del mundo. El mensaje era claro. Lo que parecía sabiduría se convirtió en la raíz de la corrupción. ¿Hasta qué punto el ser humano está preparado para manejar verdades que pueden romper el equilibrio divino? Antes de llegar a estas visiones de condena, Enoch había sido llevado a recorrer los fundamentos mismos de la creación. Observó ríos de fuego que descendían sin cesar, columnas de energía que sostenían los extremos del cielo y de la tierra. Cada elemento, el viento, el agua, el trueno y el relámpago, tenía un lugar exacto y estaba organizado bajo el mandato del Creador. Allí comprendió que nada era casualidad. Todo seguía un orden perfecto diseñado para sostener la vida y al mismo tiempo ejecutar la justicia en su debido momento. En medio de su asombro, los ángeles le recordaron que ese conocimiento no era simplemente una revelación, sino también una carga. Lo que veía debía ser escrito, aunque pocos estarían preparados para aceptarlo. Esa fue la misión que lo acompañó durante toda su travesía: convertirse en mediador y testigo, un puente entre la humanidad y el cielo. El inicio de su viaje estuvo marcado por un encuentro inesperado. Mientras contemplaba las estrellas en una noche silenciosa, una luz poderosa descendió sobre él. Una voz resonó en su interior y le anunció que había sido elegido como mensajero. Enoch, temeroso y sorprendido, se inclinó con humildad, consciente de su pequeñez frente a la grandeza divina. Sin embargo, aceptó el llamado. Comprendió que no era un privilegio cualquiera, sino una responsabilidad que cambiaría su destino para siempre. Guiado por un ángel de resplandor indescriptible, Enoch fue transportado a un estado en el que ya no distinguía si estaba en cuerpo o espíritu. Lo que presenció superaba cualquier experiencia humana. El orden de las estrellas, los movimientos del sol y la luna, los secretos de los vientos y de las nubes, el rocío que alimentaba la tierra. Todo respondía a leyes invisibles que daban armonía al cosmos. ¿Podría alguien imaginar la magnitud de esas leyes sin perderse en el misterio? Sin embargo, no todo lo que vio era luz. El ángel le advirtió que debía conocer la verdad del mal que se había extendido en la tierra. En una visión profunda, Enoch observó el origen de los vigilantes, 200 ángeles liderados por Semeyasa. Su misión inicial era observar a la humanidad, nunca intervenir. Pero al fijarse en la belleza de las hijas de los hombres, un deseo prohibido los llevó a quebrantar el mandato celestial. Se juraron entre ellos cumplir su propósito, descendieron al monte Hermón y tomaron esposas mortales. Aquella unión generó a los Nephilim, gigantes de tamaño descomunal y hambre insaciable. Devastaron la tierra, consumiendo todo lo que el hombre podía producir. Cuando los recursos escasearon, la violencia escaló hasta niveles extremos. Los gigantes comenzaron a devorar incluso a los propios humanos. La sangre derramada clamaba hasta las puertas del cielo, y los arcángeles Miguel, Rafael, Uriel y Gabriel elevaron la denuncia ante el Altísimo. La respuesta divina no tardó en llegar. Rafael fue enviado para encadenar a Azazel y lanzarlo a un abismo en el desierto. Gabriel debía provocar la destrucción de los hijos de los vigilantes, haciendo que se aniquilaran entre sí. Miguel tenía la tarea de anunciar el castigo de Semeyasa y sus seguidores. Permanecerían encadenados durante 70 generaciones. Y Uriel fue enviado para advertir a Noé, bisnieto de Enoch, sobre el diluvio que purificaría la tierra.
¿Acaso no resulta inquietante que estas revelaciones conecten con una de las historias más conocidas de la humanidad, el Gran Diluvio? El peso de la justicia divina quedó claro. Los vigilantes habían pecado de manera consciente, enseñando a los hombres secretos que no debían conocer. Azazel reveló cómo fabricar armas, cuchillos y corazas. Otros mostraron encantamientos, astrología y raíces mágicas. El conocimiento sin control desató violencia y orgullo, acelerando la corrupción humana. ¿No recuerda esto la idea de que el saber puede ser tan poderoso como peligroso cuando se usa sin sabiduría? Enoc, como mediador, recibió la súplica de los vigilantes arrepentidos. Ellos no podían dirigirse directamente a Dios, y pidieron al escriba que intercediera por ellos. Con temor, ascendió ante el trono del Altísimo y presentó la petición. La respuesta fue firme. No habría perdón ni paz para ellos. Habían contaminado lo eterno con lo temporal y habían desvivido a la humanidad de su propósito original. El mensaje debía ser transmitido sin suavizar la sentencia. Cuando Enoc regresó a los vigilantes con el veredicto, sus rostros reflejaron desesperanza. Comprendieron que no había salida y que su destino estaba sellado. A partir de aquel momento, Enoc entendió que la justicia divina no es negociable. Lo prohibido no se había revelado por curiosidad, sino por arrogancia, y ese error arrastró consigo consecuencias irreversibles. En paralelo, los ángeles continuaron mostrándole los misterios del universo, desde los depósitos del trueno y el relámpago, hasta los lugares donde se guardaban los elementos para el día del juicio. Enoc fue testigo de la grandeza de la creación y de cómo todo estaba reservado para un propósito. Cada revelación lo dejaba maravillado, pero también lo hacía reflexionar sobre el contraste entre el orden perfecto de Dios y el caos introducido por la desobediencia de los vigilantes. La visión de los Nephilim resultó una de las más impactantes. Estos gigantes, con cuerpos inmensos y espíritus violentos, marcaron una época de terror. Su destrucción física no puso fin a una influencia, pues sus espíritus continuaron vagando con fuerzas de maldad. De ahí surgió la idea de entidades que atormentan a la humanidad hasta el día del juicio final. ¿No resulta sorprendente cómo este relato ofrece una explicación al origen de los males espirituales que, según muchas tradiciones, siguen presentes en el mundo? El mensaje que recibió Enoc no solo estaba dirigido a él, sino también a las generaciones futuras. La advertencia era clara: el conocimiento no debe separarse de la responsabilidad. La arrogancia de los vigilantes abrió la puerta a una corrupción que solo pudo ser detenida con medidas extremas, como el diluvio universal. En medio de estas revelaciones, Enoc fue conducido a un lugar deslumbrante, un árbol gigantesco cuya fragancia era indescriptible y cuyo fruto brillaba con una hermosura sin igual. Admirado, preguntó por su naturaleza, y los ángeles respondieron que se trataba del árbol de la vida, reservado para los justos en el día de la restauración. ¿No resulta intrigante pensar en un árbol que ofrece eternidad y que solo podrá ser disfrutado por quienes hayan permanecido fieles? La promesa de vida eterna estaba simbolizada en esa visión, y su importancia radicaba en mostrar que la justicia trae consigo recompensa, mientras que la maldad acarrea consecuencias irreversibles. No todas las imágenes eran de belleza y esperanza. En contraste, se le mostró un valle ardiente, colmado de fuego y rocas incandescentes. Los ángeles explicaron que ese era el destino de los reyes y poderosos que habían oprimido a los inocentes. Allí serían juzgados y destruidos. El contraste entre el árbol de la vida y el valle de fuego no era casual. Ambos revelaban los dos caminos posibles para la humanidad: la luz de la justicia o la condena de la injusticia. ¿Cuál de esos caminos elegiría cada persona? El recorrido continuó con escenas de abundancia. Montañas repletas de oro, plata y piedras preciosas fueron mostradas a Enoc, junto con ríos, jardines y valles llenos de vitalidad. Todo había sido creado para el disfrute de los hombres, pero muchos habían corrompido esos dones utilizándolos para la maldad. Según los ángeles, en el día del juicio, todos esos bienes serían restaurados a los justos. Esta afirmación plantea una pregunta inevitable: ¿cuál es el verdadero valor de las riquezas si no se usan conforme a la voluntad divina? Posteriormente, Enoc fue llevado a los cielos para contemplar la magnificencia del cosmos. Observó cómo el sol, la luna y las estrellas seguían sus trayectorias con absoluta precisión. El universo, con su complejidad y armonía, evidenciaba un diseño perfecto. Ante esa visión, comprendió que la injusticia divina no es arbitraria, sino tan exacta como el movimiento de los astros.
Si el firmamento no se aparta de su curso, ¿por qué el ser humano insiste en desviarse del camino del bien? En el monte sagrado, finalmente, el Altísimo habló directamente a Enoc. Le ordenó registrar todo lo que había visto y oído, pues esas palabras serían un legado para las generaciones futuras. La promesa era clara: los justos vivirían en paz y heredarían la tierra, mientras que los malvados serían destruidos para siempre. La justicia eterna de Dios quedaba establecida como un principio inquebrantable. ¿Acaso no era esta una advertencia contundente para quienes creían que sus actos quedarían impunes? La segunda gran revelación fue aún más profunda: el libro de las parábolas. En él se encontraban visiones simbólicas sobre el futuro de la humanidad, el juicio divino y la llegada del Mesías, identificado como el Hijo del Hombre. Este título despertaba intriga, pues se trataba de un ser preexistente, revelado antes de la creación, destinado a juzgar reyes, poderosos, justos e impíos. La primera parábola mostraba el destino de ambos grupos. Enoc contempló cómo los justos resplandecían como la luz del sol, caminando sin temor en la luz eterna de Dios. En contraste, los pecadores eran apartados de la presencia divina y llevados a un lugar de oscuridad sin descanso. La diferencia entre ambos destinos no podía ser más radical. Mientras unos disfrutaban de gloria y plenitud, otros caían en vergüenza eterna. ¿No es esta una invitación a reflexionar sobre el rumbo de nuestra vida? Dentro de esta visión, también se reveló la renovación del mundo. La tierra reproduciría frutos en abundancia, y montañas y colinas se llenarían de gozo. La justicia no sería solo un estado espiritual, sino una transformación de toda la creación. En medio de ese escenario, Enoc vio a los 4 arcángeles principales: Miguel, el protector; Rafael, el sanador; Gabriel, el mensajero; y Fanuel, el guardián de la esperanza. Sus voces se unían en alabanzas que resonaban con fuerza indescriptible. La gloria de Dios llenaba todo lo creado. Un detalle crucial fue la visión de los libros celestiales, donde estaban registradas todas las obras de los hombres. Allí quedaba escrito el destino de cada persona: vida eterna para los justos, castigo para los pecadores. Los ángeles explicaron que, en el día del juicio, esos libros serían abiertos, y nadie podría ocultar lo que había hecho. ¿Podría haber una forma más clara de mostrar que todo acto, por pequeño que parezca, tiene consecuencias eternas? La segunda parábola elevó aún más la intensidad. Enoc contempló un trono glorioso, majestuoso y rodeado de fuego. Sobre él estaba sentado alguien cuyo rostro brillaba como el sol y cuya vestidura era más blanca que la nieve. Ángeles innumerables lo rodeaban, sirviéndole y cantando alabanzas. Impactado, Enoc preguntó quién era aquel que ocupaba el trono, y recibió la respuesta: el Hijo del Hombre, elegido antes de la creación, juez de todos los pueblos y portador de luz para los justos. La escena del juicio universal fue imponente. El Señor de los Espíritus convocaba a todas las naciones. Reyes y poderosos, junto con los más humildes, se presentaban ante el Hijo del Hombre. Los libros eran abiertos, y cada uno era juzgado conforme a sus obras. Los poderosos temblaban de miedo al darse cuenta de que sus riquezas no podían rescatarlos. Intentaban esconderse, pero no existía refugio contra el juicio divino. ¿Qué mayor demostración de igualdad que ver a reyes y pobres juzgados con la misma medida? En contraste, los justos eran llamados con alegría. Sus rostros brillaban, y el Hijo del Hombre los reconocía por su fidelidad. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado desde el principio de los tiempos, les decía. Esta escena no solo mostraba la recompensa, sino la restauración de todo lo perdido. Los pecadores, por el contrario, eran apartados hacia la oscuridad eterna, donde el tormento no tenía fin. La justicia divina quedaba claramente diferenciada: recompensa y paz para unos, condena y vergüenza para otros. Después, Enoc fue llevado a un lugar maravilloso donde habitaban los justos. Allí había ríos de agua cristalina, árboles rebosantes de frutos y una luz que nunca se apagaba. Los ángeles explicaron que ese era el lugar preparado para quienes habían permanecido fieles. ¿No resulta fascinante pensar en una morada eterna donde no existe sufrimiento ni oscuridad? Esta visión reforzaba la esperanza de un futuro en la presencia del Hijo del Hombre, donde todo sería restaurado. La restauración incluía también la renovación de la tierra. El Hijo del Hombre extendía su mano, y lo corrompido por los hombres y los ángeles caídos era transformado en justicia. El Señor de los Espíritus proclamaba:
Este es mi hijo, mi elegido, quien será luz para las naciones y esperanza para los justos. El mensaje era contundente. Su reino no tendría fin, y toda rodilla se doblaría ante él. La tercera parábola se centraba en el destino final. En ella, Enoc volvió a contemplar al Hijo del Hombre en un tono glorioso, rodeado de ángeles y de fuego. El cielo entero estaba lleno de su presencia. Extendía su mano y renovaba la tierra. Los justos caminaban en su luz, mientras que el mal era eliminado para siempre. Ya no había lugar para la corrupción ni para los opresores. Los reyes que habían gobernado con injusticia eran llevados ante el trono, y los libros celestiales eran abiertos una vez más. Todo lo que habían hecho quedaba al descubierto, sin posibilidad de escape. Incluso los vigilantes caídos, aquellos ángeles que habían traicionado su propósito, eran presentados llenos de terror, encadenados y sin esperanza. El Hijo del Hombre les recordaba que habían sido creados para proteger la justicia, pero eligieron el mal, por lo cual serían eliminados de la creación. El impacto de estas visiones fue inmenso para Enoc. Comprendió que el universo entero estaba sujeto a un orden justo, que la creación misma esperaba su restauración y que el destino humano dependía de la fidelidad o la rebeldía. Registrar estas palabras no era solo un mandato divino, sino un acto de responsabilidad hacia las generaciones venideras. Enoc nos muestra que la justicia y la verdad siempre triunfan, recordándonos que cada elección cuenta. Si este viaje te sorprendió, cuéntanos en los comentarios qué parte te impactó más. Suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video para que más personas descubran estas revelaciones. No te pierdas nuestro próximo contenido, porque vienen más historias que te harán reflexionar y querer seguir explorando con nosotros.